Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pueblito tranquilo, donde los rumores corrían a toda velocidad y la vida parecía transcurrir sin demasiadas interrupciones, Clara vivía en una burbuja de rutina, tranquilidad y secretos. Era un pueblo donde los vecinos se saludaban educadamente, los niños jugaban en las calles adoquinadas y los cafés eran el centro de las conversaciones matutinas. Pero bajo esta aparente paz, el pueblo albergaba sus palabras no dichas, sus juicios discretos y sus sombras invisibles. Los habitantes observaban, simpatizaban con algunos y desconfiaban de otros. Clara, aunque aparentemente joven y alegre, a menudo sentía que esta tranquilidad ocultaba expectativas implícitas y una presión constante para adaptarse a lo que la sociedad esperaba de ella. A sus 28 años, Clara lo tenía todo: un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, un trabajo estable en una librería local y un prometido, Javier, a quien amaba profundamente y que parecía ser el pilar de su vida. Se conocieron siendo adolescentes, una tarde de verano en la que todo parecía posible, cuando los sueños eran más grandes que las realidades. Javier era su refugio, su seguridad, su pareja ideal. Pero tras este idílico escenario, Clara cargaba con una pesada carga, un secreto que no había compartido con nadie, ni siquiera con Javier. Estaba embarazada de gemelos. Al principio, la noticia la llenó de alegría, una alegría dulce y radiante, como la luz de una mañana de verano. Pero poco a poco, ese brillo se fue disipando, ahogado en las sombras de la realidad. Clara siempre había deseado ser madre, pero no había imaginado que ese momento llegaría en circunstancias tan difíciles. El embarazo, aunque maravilloso en sí mismo, había alterado un equilibrio ya de por sí frágil. Los dos hijos eran un regalo, pero también una carga. Clara y Javier no estaban preparados para la responsabilidad. Su situación financiera era inestable, su futuro incierto. Javier trabajaba a tiempo parcial en una pequeña empresa de reparación de coches, mientras que Clara, aunque apasionada por los libros, apenas ganaba lo suficiente para mantenerlos. El estrés constante de las facturas sin pagar, el alquiler cada vez más alto de su apartamento y los sueños de una vida mejor que parecían desvanecerse día a día se habían acumulado hasta que la idea de una solución radical comenzó a apoderarse de su mente: el aborto. No fue una decisión tomada a la ligera. Sabía que si elegía ese camino, nada volvería a ser igual. Una decisión así, por necesaria que pareciera, se llevaría consigo una parte de su alma, un fragmento de lo que esperaba ser algún día. Pero en su corazón, la incertidumbre, el miedo a no poder darles a esos niños la vida que merecían, la había impulsado a pedir cita en la clínica. El alivio temporal de una vida sin esa presión constante parecía la única opción viable. Un futuro sin los sacrificios interminables, sin las miradas prejuiciosas, sin las decisiones imposibles. Pero cada noche, el peso de esta decisión la carcomía, impidiéndole dormir, llenando su mente de dudas. Ese sábado por la mañana, mientras se preparaba para ir a la clínica, algo cambió en su interior. El cielo gris, cargado de nubes, parecía reflejar su estado de ánimo. Agarró su abrigo a toda prisa y salió, sus pasos resonaban en el empedrado del barrio. El mercado del sábado por la mañana estaba repleto, como siempre, con puestos de verduras frescas, flores de colores y los gritos de los vendedores alabando sus productos. Pero hoy, el bullicio parecía lejano, casi irreal. Clara caminaba en una especie de letargo, con la mente nublada por la decisión que debía tomar. Entonces, al pasar cerca de la entrada del mercado, vio algo que le llamó la atención de inmediato: un pequeño puesto de adivinación, único en su clase. Era una sencilla carpa de tela roja, que parecía un poco fuera de lugar entre los puestos de frutas y verduras, pero fue el letrero de madera lo que le llamó la atención. Tu futuro te espera, ven y descubre lo que te depara. Las palabras escritas a mano casi parecían rogarle que se acercara. Clara se detuvo en seco. Nunca había creído en horóscopos, cartas del tarot ni adivinos, pero hoy, una extraña sensación la impulsó a cruzar el umbral de la carpa. El interior de la tienda estaba en penumbra, iluminado por velas aromáticas que proyectaban una suave y cálida luz. El aire se impregnaba de la fragancia del jazmín y la lavanda, y una música apacible flotaba en el aire, como un canto lejano. Clara avanzó con cautela, mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz. Una anciana, envuelta en un velo oscuro, se levantó al entrar y la miró fijamente, con su gélida mirada azul penetrando el alma de Clara.
Sus manos arrugadas sostenían una bola de cristal, pero era su mirada, insondablemente profunda, lo que la inquietaba. Sabía que vendrías, dijo la vidente con voz serena pero firme, como si hubiera visto a Clara incluso antes de entrar. No era un simple comentario, sino una certeza, una verdad dicha con tanta seguridad que Clara quedó impactada. Se sintió inmediatamente inquieta, como si algo en el aire de aquella tienda le tocara el alma de una forma inexplicable. Sus pensamientos se confundieron y, por un instante, dudó sobre la verdad de lo que acababa de experimentar. Clara, un poco indecisa, se sentó frente a la vidente, con la cabeza llena de dudas y confusión. No creía mucho en las artes adivinatorias ni en las predicciones basadas en símbolos místicos. Siempre había preferido confiar en lo que veía, tocaba y entendía lógicamente. Pero algo en esta anciana la atraía, algo indescriptible que la impulsaba a quedarse allí, a escuchar, a pesar de sí misma. Quizás era la suave calidez de la luz de las velas, o quizás la calma casi irreal que emanaba de la habitación. Había algo profundamente tranquilizador, como si la vidente fuera una presencia benévola dispuesta a ofrecerle las respuestas que buscaba desesperadamente, incluso sin saberlo. ¿Por qué tienes miedo?, preguntó la vidente, con su mirada penetrante escudriñando a Clara antes de que pudiera responder. La pregunta, simple pero penetrante, hizo temblar a Clara. ¿Cómo lo sabía esta anciana? ¿Fue un simple golpe de suerte, una intuición? ¿O había algo más? La vidente, sin esperar respuesta, continuó con una voz fluida, tranquila, casi melodiosa: estás en una encrucijada, una bifurcación donde el futuro parece incierto. El miedo te invade, impidiéndote ver lo que tienes delante. Pero voy a mostrarte una verdad que desconoces. Clara se sentía atrapada en un torbellino interior. Una parte de ella quería huir, levantarse y salir de aquella tienda, pero otra, más profunda, sentía una extraña atracción, como si sus pies estuvieran clavados en el suelo. ¿Por qué sentía esa necesidad irreprimible de escuchar a aquella desconocida, de prestar atención a sus palabras? Se obligó a respirar lentamente para calmar la agitación de su mente. La vidente, como si percibiera la indecisión de Clara, respiró hondo. Sus finas manos, marcadas por el tiempo, se posaron suavemente sobre la bola de cristal, haciéndola brillar a la luz de las velas. Un silencio denso y casi sagrado invadió la tienda. Clara observaba, cautivada, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera lentamente, dejando solo a esta anciana y el misterio que parecía querer descifrar para ella. Veo dos vidas ante ti, dijo finalmente, con voz profunda y solemne. Pero no son vidas que aún no hayas vivido. Son como sombras en tu futuro, posibilidades. Y te encuentras ante una decisión. Hizo una pausa, sus intensos ojos azules clavados en los de Clara como si buscaran en lo más profundo de su alma. Y esta decisión, no se trata simplemente de decidir entre sí y no. No. Esta decisión, Clara, es más grande. Podría moldear no solo tu futuro, sino el de muchos otros. Podría abrir o cerrar puertas que aún no has vislumbrado. Clara estaba fascinada y aterrorizada a la vez. ¿De qué hablas?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. La incomprensión la invadió. ¿Qué quería decir con todo esto? ¿Vidas aún por vivir? ¿Una decisión que parecía mucho más grande de lo que jamás había imaginado? La adivina sonrió misteriosamente, una sonrisa casi triste pero tierna, y lentamente le ofreció una carta del tarot que había barajado con cuidado. Clara la miró con asombro. La carta representaba a una mujer embarazada, rodeada de estrellas brillantes y luz divina, rodeada de un aura protectora. La escena representada en la carta parecía irreal, como un sueño que se desplegaba ante ella. Esto no es casualidad, Clara, dijo la vidente con inquebrantable dulzura. Llevas dentro de ti un gran destino. Estos gemelos, estas dos vidas que crecen en tu interior, no están aquí por casualidad. Su llegada cambiará no solo tu vida, sino la de muchos otros. Son una llave, una puerta a algo más grande. Pero si decides eliminarlos antes de que nazcan, te arriesgas a cerrar esa puerta para siempre, negándote el acceso a un nuevo mundo. Clara sintió una conmoción, una oleada de emociones contradictorias que la abrumaron. Sus pensamientos se vieron ahogados por la pesadez de esta revelación. Pero no puedo quedármelos. No estoy lista. Las palabras casi se le escaparon, llenas de miedo y duda.
Le temblaban las piernas, se le sudaban las manos y una profunda ansiedad se apoderó de su mente. La vidente, con infinita paciencia, colocó una mano tranquilizadora sobre la suya, un gesto sereno pero sabio. La vida no espera a que estés lista. Se abre camino, estés lista o no. Lo que te propongo, Clara, no es una decisión fácil. Pero te invito a mirar más allá de tu comodidad y tus miedos. Si decides quedarte con estos niños, verás tu vida transformada. Sí, habrá desafíos. Habrá noches de incertidumbre, días de lucha. Pero también habrá bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. Clara cerró los ojos un instante, le temblaban las manos. Las palabras de la vidente resonaron en su corazón como un eco lejano, pero su peso era inmenso. Revivió su vida con Javier, los momentos compartidos, las risas, los proyectos compartidos. Pensó en el futuro incierto, en el miedo al fracaso, pero también en la inocencia de estas dos vidas no nacidas. Seguían siendo tan frágiles, tan dependientes de ella. Pero algo en su interior comenzaba a cambiar, a despertar. Estos niños, estos gemelos, eran quizás mucho más que una simple responsabilidad. Eran una promesa, una oportunidad, una posibilidad que aún no había comprendido. Respiró hondo, intentando liberarse de sus pensamientos confusos. La vidente, aún en silencio, parecía esperar, paciente y amable, como si supiera que Clara necesitaba este tiempo para afrontar sus propios miedos. No estás sola en este viaje, dijo la vidente con voz tranquila y firme, como si hubiera escuchado la agitación en la mente de Clara. Encontrarás fuerza en el amor y la sabiduría que te rodean. Pero recuerda esto, si eliges este camino, recibirás guía. El mundo que te rodea cambiará, pero solo si tomas esa decisión. Estas palabras resonaron en la mente de Clara, cargadas de significado y una promesa incierta. Sintió, en lo más profundo de su ser, una extraña calidez, como si el universo le enviara una señal que no podía ignorar. Pero al mismo tiempo, el miedo se apoderó de su corazón. Tomar esta decisión significaba romper con sus viejas certezas, con sus ingenuos sueños de una vida sencilla y tranquila. Tenía que aceptar lo desconocido, correr un riesgo colosal. Y, sin embargo, algo en lo profundo de su alma le decía que este camino era el que la llevaría a la transformación, a algo más grande de lo que jamás había imaginado. La vidente, mirándola con sus intensos ojos azules, parecía esperar una respuesta, pero Clara no la tenía. Solo podía aceptar la contundente verdad de lo que acababa de oír, la promesa implícita de que no estaría sola en este viaje, aunque, en ese preciso instante, todo pareciera tan aterrador, tan incierto. Elige sabiamente, Clara. Tienes el poder de forjar tu futuro. Pero recuerda, nada es fácil. Este viaje será una prueba, pero también un despertar. Clara se levantó lentamente, con la mente aún nublada, como si una niebla persistente envolviera sus pensamientos. Gracias, susurró, con la voz quebrada por la emoción, antes de salir de la tienda. Cada paso que daba para irse parecía pesar una tonelada, pero al mismo tiempo, algo en su interior parecía haber cambiado. Aún no había tomado la decisión, pero sabía que el camino que la aguardaba nunca sería el mismo. La duda persistía, pero la incertidumbre del futuro ya no la dominaba con la misma intensidad. Los días siguientes estuvieron marcados por una larga reflexión interior, noches de insomnio, donde Clara se encontró cara a cara consigo misma, en el silencio de su apartamento. Habló con Javier, buscando respuestas, compartiendo sus dudas y miedos. Su conversación fue larga y llena de escalofríos. Hablaron de su futuro, de lo que significaría dar la bienvenida a estos gemelos, de sus sueños como pareja, de sus expectativas de vida. Javier estaba allí, con un amor inquebrantable en la mirada, pero también con el miedo escrito en ella. No sé si estamos listos, dijo, mirándola fijamente, pero sé que estaremos allí, juntos. Pase lo que pase en el futuro. Clara sintió que la verdad de sus palabras la calaba hondo. Sabía que tenía razón. No estaba lista, y quizá nunca lo estaría, pero ya no podía huir. Las gemelas no solo eran parte de ella, sino también de su historia compartida. Llevaban las huellas de su amor, sus sueños y sus esperanzas, y no podía ignorarlas. Ya estaban allí, en su vientre, y dejarlas ir significaba negar una parte de sí misma. Se dieron cuenta de que no podían simplemente huir de la responsabilidad ni de los desafíos. La decisión no fue fácil, pero era necesaria.
Era su nacimiento, su crecimiento, sus sacrificios que hacer juntos. Desde ese momento, estaban listos para afrontar lo que la vida les deparara, incluso lo desconocido. Lo lograremos, Clara. Los amaremos como es debido, sin importar los obstáculos, le aseguró Javier con voz firme. Finalmente, Clara tomó una decisión. Decidió quedarse con los niños. Elegiría darles una oportunidad de vivir, alimentarlos con el amor y la protección que podía ofrecerles. Les permitiría ver el mundo con sus propios ojos, aunque no supiera qué les depararía el futuro. Fue una decisión difícil, una promesa no solo a las vidas que crecían en su interior, sino también a sí misma, enfrentar sus miedos, trascender su ser. Algo en lo profundo de ella había despertado, una llamada que su corazón no podía ignorar, un eco del mundo y de su destino. Sabía que no había vuelta atrás. Unos meses después, Clara y Javier permanecieron juntos en una habitación de hospital. La espera fue intensa, con las manos entrelazadas, apretadas una contra la otra, conteniendo la respiración. Amor, angustia, esperanza, todo se mezclaba. Las horas parecían días, y cada contracción, cada instante de dolor, los acercaba un poco más al momento decisivo. Pero ya no estaban solos. Estaban juntos, unidos, listos para recibir lo que habían creado juntos. Cuando finalmente llegaron los gemelos, Clara supo, en el fondo de su corazón, que había tomado la decisión correcta. El dolor del parto se disipó en un instante ante la alegría pura que sintió al ver sus caritas. Estaban allí, reales, vivos, y eran fruto de su elección, su amor, su fuerza. No estaba sola. Los gemelos crecerían, y con ellos, Clara y Javier aprenderían a desenvolverse en este mundo complejo. Pero lo más importante, Clara sabía que había elegido el camino que, aunque difícil, les abriría las puertas a una vida llena de significado y nuevas oportunidades. Los desafíos serían muchos, pero ahora tenían un objetivo común, su familia. Quizás la vidente tenía razón. A veces las decisiones más difíciles son las que nos transforman, pensó Clara, acunando con ternura a uno de sus hijos. Nos obligan a aceptar nuestro verdadero destino, a liberarnos de las ataduras de la incertidumbre. Y en esa decisión, Clara encontró una fuerza que desconocía. Nunca volvería a ser la misma.